Hermanos y hermanas, hoy recuerda la Iglesia a los santos Cornelio y Cipriano. El Papa Cornelio y el obispo Cipriano eran muy amigos. San Cornelio, elegido Papa, afirmó el poder de la Iglesia para perdonar los apóstatas. Fue desterrado por su fe. San Cipriano, de familia pagana, convertido al cristianismo, llegó a ser obispo de gran cultura. Dejó 81 cartas de gran profundidad. Fue decapitado. Es el primer obispo africano mártir. Ahora pidamos al Señor que despierte en nosotros el agradecimiento y le alabamos cantando. De pie, por favor. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Color rojo nos recuerda el martirio de estos dos santos de la Iglesia, uno papa, en el caso de San Cornelio, y Cipriano, este obispo, que como muy bien dice la monición, vivieron para el mismo tiempo. Estamos hablando del segundo siglo del cristianismo, 249-253. Solamente duró 2 años en el papado Cornelio y tuvo que enfrentarse. Es interesante porque durante las persecuciones del emperador Decio hubo muchas apostasías, es decir, hubo muchos cristianos que abandonaron el cristianismo y luego querían otra vez regresar. El Papa estaba a favor de su regreso, pero algunos obispos como Novaciano no estaban de acuerdo en que regresaran. Entonces ahí empezó una especie de cisma dentro de la Iglesia porque Novaciano se hizo Papa. Buscó 3 obispos que le nombraran Papa y surge lo que se llama la Iglesia de los puros, los cátaros, y una secta que perduró por muchos siglos dentro de la Iglesia, los cátaros hasta la época medieval, algunos dicen hasta el siglo VII, pero yo creo que todavía después, en el siglo XI, XII, todavía San Francisco, en su época se habla de los cátaros. Así que aquí comienza esta gran herejía y ellos simplemente decían que no se podían admitir a los que se habían ido de la iglesia, porque tenía que ser una iglesia de gente pura, santa solamente, no cabían los pecadores. Gracias a Dios ya eso salió, porque entonces nosotros los pecadores somos parte también de esta iglesia. Claro, con el reconocimiento de que nuestra salvación proviene de la compasión y la misericordia de Dios. Por eso en este primer momento comenzamos reconociendo que sí, que somos pecadores, pero que Dios así nos ama y quiere que también nos convirtamos a Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Dios nuestro, que diste a tu pueblo como pastores solícitos y mártires invictos a los santos Cornelio y Cipriano, por su intercesión fortalece nuestra fe y constancia y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no predica con sabiduría humana, sino con la misteriosa sabiduría de Dios. El Señor que murió en la cruz ha resucitado y es nuestra salvación. Lo importante es vivir su salvación en nosotros. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y nuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Seguid con sus pecados, y los que mueren con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, oh Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, oh Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, oh Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Al despertar me saciaré de tu semblante, oh Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, oh Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, oh Señor.
Jesús aparece en el camino de un lugar a otro, ligero de equipaje y pronto para anunciar la buena noticia. Rompe moldes admitiendo a la mujer en su compañía. Lo importante es acoger la palabra para ser hermano de Jesús, sea hombre o mujer. De pie para la proclamación del Evangelio, antes cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Del Santo Evangelio según San Lucas. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tendríamos que al menos señalar algunas palabras sobre la carta a los Corintios que hemos escuchado hoy, porque es un tema realmente fundamental, es el tema de la resurrección, pero no vamos a tratar tanto el tema, lo dejamos para Pascua o para un domingo, aunque todos los días son días de resurrección. Pero es interesante saber que en tiempos de Pablo siempre habrían dificultades, sobre todo con algunos grupos dentro del judaísmo. Recordemos que los cristianos pues tuvieron sus primeros grandes problemas con sus propios hermanos que venían del judaísmo, pero no todos los judíos, sino un grupo que eran los llamados fariseos, con los que también Jesús tuvo sus contiendas. Estos grupos de fariseos continuaron, incluso después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén, y continuaban ejerciendo influencia, sobre todo en un lugar que se llamaba Jamnia, cerca de Cesarea, cerca de donde estaba la parte central de Israel. Allí ellos se reunieron incluso en concilio y determinaron muchas ideas, establecían, por ejemplo, el famoso canon. Hay un canon, es decir, el grupo de los libros bíblicos que solamente eran los libros que habían sido inspirados, pero en hebreo. Los que estaban en griego no eran aceptados por ellos. Esto se llaman precisamente el canon de Jamnia, con el que luego también la iglesia tendrá algunas dificultades cuando la iglesia acepta también libros inspirados en otros idiomas, además del hebreo, en este caso el idioma griego. Pero ya el mismo San Pablo se tiene que confrontar con ellos porque los fariseos también tenían sus ideas, aunque ellos sí creían en la resurrección. Interesante, eran los saduceos los que no creían en la resurrección. Por lo tanto, el punto es que ya desde un principio los primeros cristianos, los primeros, vamos a decir, escritores cristianos tendrán siempre dificultades con grupos que no estaban de acuerdo con las ideas
que los apóstoles habían predicado y que luego pues se van como infiltrando otras corrientes, como hace poco veíamos la corriente de los gnósticos. Hoy, en cambio, quisiera apuntar hacia el Evangelio, un Evangelio corto de Lucas, pero de alguna forma un Evangelio sorpresivo, porque la mayoría de las veces cuando se habla de Jesús y de sus apóstoles, no se habla de las mujeres. Todos sabemos que Jesús llevó una vida itinerante, que Jesús se hacía seguir por unos apóstoles, por unos discípulos, y no se habla mucho de estas mujeres que también le seguían. Vamos a empezar, por ejemplo, con Marcos. Marcos, que es el primer evangelista que escribe. En todo el Evangelio nunca Marcos menciona la presencia de mujeres que seguían a Jesús. Sin embargo, ya en los finales del Evangelio de Marcos, cuando se presenta a Jesús en la cruz, se nos dice que había unas mujeres que le miraban desde lejos y que estas mujeres le habían seguido hasta Jerusalén. Incluso menciona los 3 nombres: María Magdalena, María la mujer de la madre de Santiago y de José, y María madre de los Zebedeos. Menciona también un nombre, Salomé, más bien es el que menciona, Salomé. Y nos dice que estas mujeres seguían a Jesús. En otros textos, por ejemplo en Mateo, no solamente se dice seguir, sino también servir. ¿Cuáles son las 3 características de los que podemos llamar son discípulos de Jesús? La primera es precisamente seguir. Se dice que Jesús, ¿verdad?, cuando invita a vivir su propuesta, dice: el que esté dispuesto a tomar su cruz, entonces me sigue. Cuando llamó a sus apóstoles, por ejemplo a Pedro y a Andrés, dice: dejaron las redes y lo siguieron. A Leví solamente le dice: ven y sígueme. Incluso hasta un hombre rico que no está dispuesto mucho a seguir a Jesús, se le hace la simple invitación: sígueme, el seguimiento. Así que el seguimiento será la primera gran característica del discípulo de Cristo. Pero entonces estas mujeres, se nos dice en este capítulo, prácticamente al final del Evangelio, que seguían a Jesús. Incluso más adelante otro evangelista, si no me equivoco Mateo, dirá: le seguían desde Galilea. No fueron mujeres locales que en Jerusalén se le unieron a Jesús solamente, sino que ya le acompañaban desde la Galilea, es decir, desde la parte norte de Israel. Pero también nos dice algo más que también puede ser característica del discípulo, que de hecho lo es, no puede, sino lo es. Servir, le servían, dice también. En este caso, aquí, déjame ver si lo dice. Bueno, no, vamos a llegar un poquito más adelante con el texto de hoy. Le servían. ¿Qué sentido tiene servir? De momento podemos pensar en tareas domésticas: hacer la comida, preparar los alimentos, comprar los alimentos, recoger las sobras. Pero precisamente estas tareas también las realizan los hombres. Así que también encontramos que este servicio no es solamente la tarea doméstica, sino algo más. Estas mujeres, se piensa, también anunciaban el Evangelio, también expulsaban demonios. Las tareas que los discípulos realizaban, de alguna forma, con la palabra servir, yo no he venido a ser servido, sino a servir, dar la vida por los demás, lo realizan los discípulos y entre ellos también las mujeres. ¿Por qué Marcos no habla de estas mujeres a lo largo de su evangelio? Recordemos que estamos en un tiempo donde la mujer tiene un puesto secundario, inferior con respecto al hombre. Las mujeres no eran dignas de estar en el mismo lugar en la sinagoga con los hombres, tenían que estar aparte. A las mujeres no se les podía enseñar la palabra porque era algo impensable dentro de
del judaísmo oficial. Tengo aquí unas frases que decían sobre la participación de las mujeres. A ver si la encuentro. Es preferible quemar el libro de la ley antes que enseñarle a la mujer, decía un rabino. Otro decía, quien le enseña a su hija la ley, le enseña obscenidades. Y otro decía, todos los males que existen en el mundo entran por el tiempo que los hombres pierden hablando con las mujeres. Así que imagínense, en un ambiente donde la mujer tiene esta visión tan negativa por parte de las autoridades religiosas, que Jesús haya aceptado mujeres dentro de su grupo. Resultaba toda una novedad, pero también un escándalo. De tal manera que quizás Marcos es un poco prudente y para evitar que se persiguiera a Jesús o para evitar más confrontaciones con los judíos, no habla mucho de ello hasta que habla de la cruz, habla de Jesús en la cruz y cómo estas mujeres que le habían seguido desde Jerusalén le acompañaban, que también le servían e incluso da los nombres. El que quizás nos sorprendemos todavía un poco más es con Lucas, porque nos da también otro matiz. Ya Lucas no nos habla de la presencia de estas mujeres directamente al pie de la cruz, sino que como hemos escuchado hoy, nos dice que Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio del reino. Dice, lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de demonios, etcétera, etcétera, y enfermedades. A la par, los 12 y las mujeres. Menciona nombres, otra vez, María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Hace poco lo celebrábamos. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes Antipas. Así que una situación interesante porque Herodes y Jesús sabemos que no se entendían. Jesús le había llamado zorro a Herodes. Y el hecho de que la esposa de uno de sus grandes hombres estuviera en el grupo de seguidores de Jesús resultaba realmente escandaloso y podríamos decir por parte de la mujer de Cusa atrevido. Es decir, era una valentía tremenda de estas mujeres. Además nos dice algo más del nombre de Susana, pero también nos dicen que eran mujeres pudientes, que ayudaban a Jesús con sus bienes. Una mujer por lo general no tenía bienes, a menos que fuera una viuda una viuda rica o una mujer de cierto rango, pero eran mujeres que económicamente estaban bien y por eso podían ayudar a Jesús. Así que un detalle interesante acerca de estas mujeres que acompañaban a Jesús. Un último rasgo del discípulo y que también vamos a encontrar que las mujeres también lo tienen. Escuchaban la palabra, recibían la enseñanza por parte de Jesús. No solamente los apóstoles, los 12, eran los que se reunían muchas veces Jesús aparte con ellos y les enseñaba, sino que estas mujeres también entraban en esta enseñanza. Aquí me viene un poco el recuerdo de María, la hermana de Marta, que se sienta a los pies de Jesús allí en Betania, y esta posición de sentarse a los pies de Jesús es la posición del discípulo frente a su maestro, frente a su rabí. Entonces nos dice Lucas también, resulta que también es Lucas, quizás el más femenino de todos los evangelistas, el que nos habla más de María, el que nos habla del Espíritu Santo, que tiene este toque de lo femenino de Dios, nos dice que después de Jesús morir y ser enterrado, algunas mujeres fueron al sepulcro. Entonces se le aparece el ángel y le dicen, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Es que ustedes no recuerdan las enseñanzas, lo que él les había dicho de lo que iba a suceder. Y luego nos dice, y ellas entonces recordaron
lo que Jesús les había comunicado. Ahí tenemos claramente que también las mujeres recibían la enseñanza. 2 veces el verbo recordar. ¿Qué recuerdan? Pues precisamente lo que Jesús les había enseñado a lo largo de su acompañarle a través de su recorrido hacia Jerusalén. ¿Qué podemos entonces concluir? Pues no, aquí está el Evangelio tal cual. No nos estamos inventando nada. Desde un principio, el ministerio, la misión de Jesús fue de alguna forma novedosa e incluso provocativa. Diferente a otros rabí que simplemente enseñaban en lugares específicos, en edificios, ahí enseñaba a sus apóstoles. Los apóstoles eran los que le buscaban. Jesús es el que elige a sus apóstoles. Jesús no está en un lugar determinado, sino que va recorriendo pueblos y ciudades. ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo que hay que aprender en la misma vida. El Evangelio no se aprende intelectualmente sentados en un lugar donde vamos, tomamos la cátedra, la clase y nos vamos. No, la vida misma es el lugar donde Jesús quiere enseñar la buena nueva. En el animar con la esperanza a los pobres, a los desvalidos, en el curar a los enfermos, en el quitar los demonios a los poseídos, en aceptar y perdonar a los pobres. En todas estas acciones Jesús también va enseñando a sus discípulos y discípulas. No nos estamos inventando nada. Qué bueno que nos encontramos con un Jesús que va más allá de los prejuicios de su época, sobre todo en el aspecto de la mujer. Como vemos, y estos evangelios a veces, por eso la invitación siempre a no quedarnos con la literalidad, sino a profundizar. ¿Qué nos quisieron decir los evangelistas detrás de estas palabras, de estos hechos que nos mencionan? Pues mire, es un tesoro maravilloso, como este precisamente, y en tiempos donde la mujer queremos, y ojalá y en la iglesia también, ¿verdad?, tenga un papel mucho más importante que el que ha tenido a través de los siglos. No hay duda que como las grandes religiones poderosas hemos sido un poco machistas también, y algún día tendremos una, ya no papisa, sino mamá o mamisa, no sé cómo le llamaremos. Estas son cuestiones no tanto teológicas, sino culturales. Yo le explicaba el otro día al hermano diácono, es que muchos de nuestros conceptos los queremos justificar con la cultura de la época de Jesús, que era una cultura machista, que era una cultura cerrada, etcétera, etcétera. Pero es que en la época de Jesús solamente se eligieron hombres. Bueno, porque era una época donde la cultura dejaba a la mujer en un segundo lugar. Si Jesús hubiera estado hoy aquí con nosotros, la cosa sería distinta. Entonces tendríamos que superar estos prejuicios o estas visiones culturales para poder llegar al mensaje real de Jesús. Esto que digo, yo sé que a algunos no les gusta, porque dentro de nuestra iglesia hay corrientes y hay corrientes. Hay corrientes como los llamados fariseos de Jamnia, que se encerraban y que no querían influencias externas. Hay corrientes como la de los cátaros, con esto de decir nosotros somos la iglesia de los puros, aquí los que no son puros no caben. Esto sigue en la iglesia, en nuestra iglesia, y a veces en nuestra iglesia también puertorriqueña. A mí la verdad que me da mucha tristeza cuando veo actitudes tan y tan cerradas de algunos de nuestros hermanos, porque, como me decía el padre Gerardo, que es el vicario de los sacerdotes, es que estamos cayendo mucho también en las iglesias locales. Yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia del padre tal, no, yo soy de la iglesia del padre tal. Entonces, como un gustito de mi iglesia. Y estos son un poco este tipo de encerrarnos, de no incluir. Hoy se habla mucho de incluir a los demás. Pues mire, un tema maravilloso como el del papel de la mujer en la iglesia y en el mundo, me parece que Jesús nos puede decir mucho
Los evangelios son en esto atrevidos. Amén. Bien, en esta memoria de los santos Cornelio y Cipriano, papas, pues tengamos nuestra oración muy presente nuestra iglesia, este pueblo de Dios que nos ha confiado el Señor para poder llevarlo a buen término. Así que pidamos por sus necesidades y por las de todo el mundo. Por la iglesia, para que Cristo con su resurrección nos dio vida nueva, la vivifique, la haga cercana a todos los de nuestro tiempo y portadora de esperanza y de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto y todos los pastores de la iglesia, iluminados por la fe en Jesucristo resucitado, anuncien la buena noticia de la salvación a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan, para que busquen la justicia, promuevan la paz y respeten el derecho a la vida y a la libertad de todos los hombres y mujeres, ancianos y niños que habitan en nuestra tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan, por todos nosotros y por todos los cristianos, para que confiando siempre en el Señor, le sigamos con decisión a pesar de las dificultades y no dejemos de esperar gozosos la llegada de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Joaquina Cintrón, Rubén Cortés, Lidia Cartagena, José A. Hernández, Francisco Rodríguez, familia Ayala, Natlin Burgos Sierra, Lisa Sánchez Dávila, Carmen Molina, Rafael Martínez, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Antonio Hernández Núñez, Reinaldo Rolón Ramos, Aida Luz Rodríguez, Daina Feliciano, Irma de Santiago, Carlos Abreu, Iris de la Torre y Adrián Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de los sacerdotes, diáconos y religiosas, y por Rafaela Arroyo y Fontanes, Bruno Mindy y Nagda Orange, Carlos y Nelson Olmo, Yeli Galindo, Jaime Polanco, Epifania Rodríguez, Aníbal y William Cortés, Francisco Torres Correa, Antonio Resto, Edi Torres, Hilario Resto, Jorge Ortiz, Genoveva Tirado, Rafaela Montesino, Livia Collazo, Manuel Acosta, William Collazo, Carmen María Santiago, Rafael E. Rodríguez Franco, Carlos Rivera Rodríguez, Carlos Dardel, Edgardo Verdejo, Gladys Jiménez, Magdalena Santiago, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Fernando Rivera y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
gracias, Jesús Redentor, para darte gracias, Jesús Redentor. Hoy te bendecimos, Señor, te invocamos en tu santo templo, casa de oración, para darte gracias, Jesús Redentor, para darte gracias, Jesús Redentor, pues somos tus siervos, hijos de tu esclava. Hoy te consagramos alma y corazón, para darte gracias, Jesús Redentor, para darte gracias, Jesús Redentor. Tu cáliz divino, sangre redentora, beberemos juntos en la comunión, para darte gracias, Jesús Redentor, para darte gracias, Jesús Redentor. Hoy te bendecimos, Señor, te invocamos en tu santo templo, casa de oración, para darte gracias, Jesús Redentor, para darte gracias, Jesús Redentor, pues somos tus siervos, hijos de tu esclava. Hoy te consagramos alma y corazón, para darte gracias, Jesús Redentor, para darte gracias, Jesús Redentor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, acepta la ofrenda que tu pueblo te presenta en honor de tus mártires, y así como la Eucaristía fortaleció en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, también a nosotros nos alcance la constancia en medio de las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo,
Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Gracias, Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio de Cristo y por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, sobre todo Cornelio y Cipriano, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Siempre me preguntan por el signo de poner un pedacito de la hostia sobre el vino. Es un signo de unidad, aunque se le ha dado otros simbolismos, pero originalmente recuerda cuando las comunidades se reunían y mandaban pedacitos del pan eucarístico a otras comunidades, simbolizando precisamente la unión entre las iglesias de aquel entonces. Todavía continuamos con este gesto recordando la unidad de nuestra iglesia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión Cuerpo de espiritual. Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón
corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Fuerte para luchar. Fuerte para luchar. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Por estos misterios recibidos te suplicamos, Padre, que nos confirmes con tu espíritu de fortaleza para que, a ejemplo de los santos Cornelio y Cipriano, demos fiel testimonio de la verdad evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos Lidia y Freddy, que han estado con nosotros hoy. Lidia tiene una manera de cantar que lo que canta nos lo dice, ¿verdad? Nos lo expresa bien, como este último canto de Danos un corazón. Lo que dice es tan bien expresado que uno lo ha oído tantas y tantas veces y de momento, mira, como nos lo dice otras cosas tan bien. Y la canción es preciosa también, el canto. Me recuerda mucho Casa Manresa, cuando lo cantábamos en las dinámicas de jóvenes. Con ese canto comenzábamos nosotros las dinámicas, precisamente. Agradezco también a nuestros hermanos que han estado aquí presencialmente, a todos ustedes que virtualmente, como se dice ahora, nos han seguido a través del Teleoro o a través de YouTube. Les recuerdo que en nuestra parroquia Santa Clara tenemos dentro de Facebook, tenemos las misas, pero también tenemos un programita que se llama Los Enigmas de la Biblia, donde vamos tratando diferentes temas sobre la palabra de Dios, diferentes temas históricos
un tanto raros, misteriosos. En algún momento voy a desarrollar también este tema de las mujeres en el Evangelio. Así que les invitamos a que sigan a nuestra programación de la parroquia Santa Clara. También nosotros nos llamamos Producciones Santa Clara, así que estamos en eso. Luego, pues agradecer tanto a Irving allá en el control como a nuestra hermana Iris como coordinadora de las misas de Teleoro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero decirte que Él me salvó y que ya mi vacío llenó. Déjame hablarte del Salvador, de aquel que mi vida cambió.